Eddard volvió a tener el mismo sueño de hacía tiempo, el de los tres caballeros con capas blancas, la torre caída y Lyanna en su lecho de sangre. En el sueño, sus amigos cabalgaban con él como había sucedido en realidad. El orgulloso Martin Cassel, padre de Jory, el fiel Theo Gull, Ethan Glover, que había sido pupilo de Brandon, Sir Mark Rysel, de verbo amable y corazón bondadoso, el lacustre Lowan Reed, Lord Dustin a lomos de su semental alazán. Ned había conocido sus rostros tan bien como el suyo propio, pero los años habían erosionado los recuerdos, incluso aquellos que había prometido no olvidar jamás. En el sueño no eran más que sombras, espectros grises cabalgando sobre caballos de niebla. Eran 7 y se enfrentaban a 3. En el sueño, tal como había sucedido en la realidad, pero no eran 3 jinetes cualesquiera. Habían estado esperando ante la torre redonda con las montañas rojizas de Dorne a sus espaldas, las capas blancas ondeando el viento, y no eran sombras, sus rostros seguían siendo claros pese el tiempo. Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, con una amplia sonrisa en los labios. La empuñadura de su espadón Albor le asomaba por encima del hombro derecho. Ser Oswen Went tenía una rodilla hincada en el suelo y afilaba su hoja con una piedra de amolar. En su yelmo blanco, el halcón, que era el emblema de su casa, desplegaba las alas negras. Entre ellos se encontraba el torvo Ser Gerald Hightower, el toro blanco, Lord Comandante de la Guardia Real. Te busqué en el tridente, les dijo Ned. No estábamos allí, replicó Ser Gerald. De haber estado, el usurpador lloraría lágrimas de sangre, dijo Ser Oswell. Cuando cayó desembarco del rey, Ser Jaime mató a vuestro rey con una espada dorada. ¿Dónde estaban entonces? Muy lejos, dijo Ser Gerald. De lo contrario, Aerys seguiría ocupando el trono de hierro y nuestro falso hermano ardería en los 7 infiernos. Bajé a Bastión de Tormentas para levantar el asedio, les dijo. Lord Tyrell y Lord Redwine rindieron sus pendones, y todos sus caballeros se arrodillaron para jurarnos lealtad. Estaba seguro de que te encontraría entre ellos. No nos arrodillamos tan fácilmente, señaló Sir Arthur Dayne. Sir William Darry ha huido a Roca Dragón con vuestra reina y con el príncipe Viserys. Pensé que habías embarcado con ellos. Sir William es un hombre bueno y honesto, dijo Sir Oswell, pero no pertenece a la Guardia Real, señaló Sir Gerald. La Guardia Real no huye. Ni entonces ni ahora, dijo Sir Arthur. Se puso el yelmo. Hicimos un juramento, explicó el anciano Sir Gerald. Los espectros de Ned se situaron junto a él con espadas de sombras en las manos. Eran 7 contra 3, y esto va a empezar ahora mismo, dijo Sir Arthur Dayne, la espada del amanecer. Desvainó a Albor y la sujetó con ambas manos. La hoja era blanca como la leche. La luz hacía que pareciera tener vida. No, dijo Ned con voz entristecida. Esto va a terminar ahora mismo. En el momento en que los aceros chocaron con estruendo, alcanzó a oír la voz de Lyanna que gritaba su nombre. La tormenta de pétalos de rosa cayó de un cielo jalonado de sangre, azul como los ojos de la muerte. Lord Eddard, llamó Lyanna de nuevo. Te lo prometo, susurro, te lo prometo, Lyanna. Lord Eddard, repitió un hombre en la oscuridad. Eddard Stark abrió los ojos con un gemido. La luz de la luna entraba por las altas ventanas de la torre de la mano. Había una sombra junto a la cama. Lord Eddard, ¿cuánto tiempo? Las sábanas estaban enredadas, tenía la pierna entabillada y escayolada. Sentía un dolor sordo en todo el costado. 6 días y 7 noches. La voz era la de Bayon Poole. El mayordomo le acercó una copa a los labios. Bebe, mi señor. ¿Qué? Agua, nada más. El maestre Picel dijo que tendría sed. Ned bebió. Tenía los labios secos y agrietados. El agua le supo dulce como la miel. El rey ha dejado órdenes, siguió Bayon Poole cuando hubo vaciado la copa. Quiero hablar contigo, mi señor. Mañana, replicó Ned, cuando esté más fuerte. No podía enfrentarse a Robert en aquel momento. El sueño le había dejado débil como un gatito recién nacido. Mi señor, insistió Poole, ordenó que fueras a verlo en cuanto abrieras los ojos. El mayordomo se fingía muy atareado encendiendo una vela en la mesilla. Ned maldijo entre dientes. La paciencia nunca había figurado entre las virtudes de Robert. Dile que estoy demasiado débil para ir a verlo. Si quiere hablar conmigo, será un placer recibirlo aquí. Y espero que esté durmiendo profundamente cuando lo despiertes. Llama también, iba a decir Jory cuando lo recordó todo. Llama también al capitán de mi guardia.
Alyn entró en el dormitorio instantes después de que saliera el mayordomo. Mi señor, Poole me ha dicho que han pasado 6 días, dijo Ned. Necesito saber cómo está la situación. El Matarreyes ha huido de la ciudad, relató Alyn. Se dice que ha ido a Roca Casterly para unirse al ejército de su padre. Todo el mundo comenta cómo Lady Catelyn tomó prisionero al gnomo. He puesto guardias adicionales. Espero que te parezca bien. Por supuesto, asintió Ned. Y mis hijas han estado con vos día y noche, mi señor. Sansa reza en silencio, pero Arya titubeó un instante. No ha dicho ni una palabra desde que te trajeron. Es una verdadera fiera, mi señor. Jamás había visto tanta ira en una niña. Pase lo que pase, dijo Ned. Quiero que mis hijas estén a salvo. Esto no ha hecho más que empezar. No le sucederá nada a Lord Eddard, dijo Alyn. Les protegeré con mi vida. Jory y los demás entregamos sus cuerpos a las hermanas silenciosas para que los llevaran al norte a Invernalia. A Jory le habría gustado reposar junto con su abuelo. Tendría que ser junto con su abuelo porque el padre de Jory estaba enterrado mucho más al sur. Martin Cassel había perecido junto con todos los demás. Después Ned había derribado la torre y con sus piedras ensangrentadas había alzado 8 túmulos sobre el risco. Según se decía, Rhaegor la llamaba Torre de la Alegría, pero para él solo ya tendría recuerdos amargos. Había sido 7 contra 3, pero solo 2 de su grupo sobrevivieron, el propio Eddard Stark y el menudo lacustre Howland Reed. Volver a tener aquel viejo sueño tras tantos años no era un buen presagio. Bien hecho, Alyn, decía Ned cuando regresó Bayon Poole. Ha llegado Su Alteza, mi señor, dijo el mayordomo con una profunda reverencia. Viene con la reina. Ned se incorporó un poco e hizo una mueca al sentir el dolor de la pierna. No había esperado recibir también a Cersei. Tampoco aquello auguraba nada bueno. Háganlos pasar y déjenos a solas. Lo que hablemos no debe salir de aquí. Poole se retiró en silencio. Robert había tenido tiempo de vestirse. Llevaba un jubón de terciopelo negro con el venado coronado de los Baratheon bordado en el pecho con hilo de oro, y una capa a cuadros dorados y negros. Sostenía un frasco de vino en la mano y ya tenía el rostro congestionado por la bebida. Tras él entró Cersei Lannister, con una diadema enjollada en el pelo. Altezas, saludó Ned. Les ruego que me perdonen. No me puedo levantar. No importa, replicó el rey en tono seco. Un poco de vino es de árbol. Buena cosecha. Una copa pequeña, dijo Ned. Todavía tengo la cabeza espesa por la leche de la amapola. En vuestro lugar, cualquier otro hombre se consideraría afortunado por tener todavía una cabeza sobre los hombros, declaró la reina. Cállate, mujer, le espetó Robert. Tendió a Ned una copa de vino. ¿Te sigue doliendo la pierna? Un poco, asintió Ned. La cabeza le daba vueltas, pero no podía reconocer su debilidad delante de la reina. Pycelle dice que se te va a curar bien. Robert frunció el ceño. Doy por supuesto que ya sabes qué ha hecho Catelyn. Así es. Ned bebió un sorbo de vino. Mi señora esposa no es culpable de nada, Alteza. Todo lo que ha hecho ha sido siguiendo mis instrucciones. No estoy nada contento, Ned, gruñó Robert. ¿Qué derecho crees que tienes para ponerle las manos encima a mi familia? Restalló Cersei. ¿Quién te crees que eres? La mano del rey, respondió Ned con corteza gélida. El hombre al que vuestro señor esposo encomendó la misión de defender la paz del rey y llevar a cabo la justicia del rey. Eras la mano, empezó Cersei, pero ahora... ¡Silencio!, gruñó el rey. Le has hecho una pregunta y te ha respondido. Cersei cerró la boca, pálida de ira, y Robert se volvió de nuevo hacia Ned. Hablas de defender la paz del rey. Así es como defiendes mi paz, Ned. Han muerto 7 hombres. 8, lo corrigió la reina. Tregar ha muerto esta mañana por las heridas que le causó Lord Stark. Secuestros en el camino real y peleas de borrachos en mis calles, dijo el rey. No pienso tolerarlo, Ned. Catelyn tenía buenos motivos para detener al gnomo. He dicho que no pienso tolerarlo. Al infierno con sus motivos. Ordenarás a tu mujer que libere al enano de inmediato y harás las paces con Jaime. 3 de mis hombres fueron asesinados ante mis ojos porque Jaime Lannister quería castigarme. ¿Pretendes que lo olvide? Mi hermano no inició esta disputa, dijo Cersei al rey. Lord Stark regresaba borracho de un burdel. Sus hombres atacaron a Jaime y a sus guardias, igual que su esposa atacó a Tyrion en el camino real. Me conoces bien, Robert, dijo Ned, y si dudas de mí, recuerda, pregunta a Lord Baelish, iba con nosotros. Ya he hablado con Meñique, replicó Robert. Asegura que fue a buscar a las capas doradas antes de que empezara la pelea.
pero reconoce que volvías de algún prostíbulo. ¿De algún prostíbulo? Maldita sea, Robert, fui a ver a tu hija. Su madre la ha llamado Barra. Se parece a la primera hija que tuviste en el valle, cuando éramos niños. Mientras hablaba, observaba el rostro de la reina. La cara de la mujer era una máscara pálida y rígida, que no dejaba traslucir nada. Robert, en cambio, se sonrojó. Barra gruñó, y supongo que pensará que eso me complace. Maldita chica, pensé que tenía más sentido común. No tiene más que 15 años, es una prostituta, ¿y pensabas que tenía más sentido común? Preguntó Ned, incrédulo. La pierna empezaba a dolerle mucho. Le costaba contener la ira. Esa niña tonta está enamorada de ti, Robert. Esta conversación no es apropiada para los oídos de la reina, dijo el rey echándole una mirada a Cersei. A su Alteza no le gustará nada de lo que yo pueda decir, replicó Ned. Me han contado que el Matarreyes ha huido de la ciudad. Dame permiso para obligarlo a volver y que se haga justicia. No, dijo el rey, después de hacer girar el vino en la copa, pensativo y beber un sorbo. Y no quiero oír más sobre este tema. Jaime mató a 3 de tus hombres y tú a 5 de los suyos. Punto y final. ¿Esa es tu idea de la justicia? Estalló Ned. En ese caso, me alegro de no ser ya la mano. Si cualquier hombre hubiera osado hablar a un Targaryen como él te ha hablado a ti, la reina miraba a su esposo. ¿Acaso me tomas por Aerys? La interrumpió Robert. Te tomaba por un rey, por las leyes del matrimonio y los lazos que nos unen. Jaime y Tyrion son tus hermanos. Los de Stark han hecho huir a uno y han secuestrado al otro. Este hombre te deshonra cada vez que respira y tú le preguntas que si le duele la pierna y si quiere vino. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te calles, mujer? El rostro de Robert estaba desfigurado por la ira. Los dioses jugaron con nosotros dos, dijo Cersei. En su rostro se reflejaba un mundo de desprecio. Yo debería vestir una cota de mallas y tú llevar faldas. El rey, rojo de ira, le asestó un violento golpe con el dorso de la mano. Cersei Lannister se tambaleó contra una mesa y cayó al suelo, pero no dejó escapar ni una lágrima. Se llevó los finos dedos a la mejilla magullada, donde la piel blanca empezaba ya a enrojecerse. Al día siguiente, el moretón le cubriría la mitad del rostro. Luciré esto como un símbolo de honor, anunció. Pues lúcelo en silencio o te honraré de nuevo, juró Robert. Llamó al guardia a gritos. Ser Meryn Trant, alto y sombrío, con su armadura blanca, entró en la estancia. La reina está cansada, acompáñala a su dormitorio. El caballero ayudó a Cersei a ponerse de pie y la acompañó sin decir palabra. Ya has visto lo que me hace hacer esta mujer. Robert cogió la jarra, volvió a llenarse la copa y se sentó con la copa de vino en la mano. Mi querida esposa, la madre de mis hijos. La ira se había esfumado. Ned vio en sus ojos tristeza y miedo. No debería haberla golpeado. No ha sido propio de un rey. Bajó la vista y se examinó las manos como si las viera por primera vez. Siempre he sido fuerte. Nadie podía conmigo, nadie. Pero, ¿cómo se pelea con alguien si no lo puedes golpear? El rey sacudió la cabeza confuso. Rhaegar, maldita sea, Rhaegar venció. Yo lo maté. Ned, le traspasé la armadura negra hasta su negro corazón. Murió a mis pies. Se compusieron canciones sobre aquello, pero aún así venció. Ahora él tiene a Lyanna y yo la tengo a ella. Vació su copa. Alteza, empezó Ned Stark, tenemos que hablar. Estoy harto de hablar. Harto. Robert se apretó los sienes con los dedos. Mañana iré a cazar al bosque real. Sea lo que quieres decirme, tendré que esperar hasta mi regreso. Si los dioses son bondadosos, no estaré aquí cuando regreses. Me ordenaste volver a Invernalia, ¿te acuerdas? Los dioses no son bondadosos, Ned. Robert se levantó. Tuvo que agarrarse a uno de los postes de la cama para mantener el equilibrio. Toma, esto es tuyo. Se sacó de un bolsillo en el forro de la capa el pesado broche de plata en forma de mano y lo tiró sobre la cama. Te guste o no, eres mi mano. Te prohíbo que te vayas. La chica, la Targaryen. Ned cogió el broche de plata. Por lo visto, no le dejaba ninguna elección. La pierna le palpitaba y se sentía impotente como un bebé. El rey dejó escapar un gemido. Por los 7 infiernos, no empieces con ello otra vez. Está decidido, no pienso discutirlo más. ¿Por qué quieres que sea la mano si te niegas a escuchar mis consejos? ¿Por qué? Robert se echó a reír. ¿Y por qué no? Alguien tiene que gobernar este maldito reino. Ponte el broche, Ned. Te sienta muy bien. Y si alguna vez vuelves a tirármelo en la cara, te juro que se lo pondré a Jaime Lannister. Catelyn. El cielo del este se tiñó de rosa y oro a medida que el sol salía sobre el valle de Arryn. Catelyn Stark, con las manos apoyadas en la piedra tallada del antepecho de la ventana,
Contempló cómo la luz se difundía y el mundo pasaba del negro al añil y luego al verde, a medida que al amanecer avanzaba por los prados y bosques. De las lágrimas de Alaisa ascendían jirones de nieve blanca, allí donde las aguas fantasmales caían por la ladera de la montaña e iniciaban el largo descenso por la lanza del gigante. Caitlin sentía en el rostro el roce de algunas gotas. Alaisa Arryn había visto morir asesinados a su esposo, a sus hermanos y a todos sus hijos, pero en vida jamás derramó una lágrima. Por eso los dioses habían decretado que tras su muerte no conociera el descanso hasta que su llanto empapase la tierra negra del valle, bajo la que yacían los hombres a los que había amado y enterrado. Alaisa llevaba muerta 600 años, y ni una gota del torrente había llegado jamás al suelo del valle tan abajo. Caitlin se preguntó cómo sería la catarata de sus lágrimas cuando muriese. Cuéntame todo lo demás, dijo. El Matarreyes está reunido con huestes en Roca Casterly, respondió Ser Rodrik Cassel, en la habitación a su espalda. Vuestro hermano nos escribe que ha enviado jinetes a la roca para exigir a Lord Tywin que explique sus intenciones, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Edmure ha enviado a Lord Vance y Lord Piper que aguarden el paso bajo el colmillo dorado. Te jura que no cederá ni un metro de tierra a Tully sin antes regarlo con sangre Lannister. Caitlin se apartó del amanecer. Tanta belleza no bastaba para aliviar su sombrío humor. Era una crueldad que un día comenzara con tanta hermosura y fuera a terminar de manera tan horrible como todo indicaba. Edmure ha enviado jinetes y ha hecho juramentos, dijo, pero no es el señor de aguas dulces. ¿Qué pasa con mi padre? El mensaje de Lord Hoster no lo menciona, mi señora. Ser Rodrik se tironeó los bigotes. Mientras se recuperaba de las heridas, le habían vuelto a crecer, blancos como la nieve e hirsurosos como un espino. Casi volvía a ser el mismo de antes. Mi padre no dejaría la defensa de aguas dulces en manos de Edmund, a menos que estuviera muy enfermo, señaló preocupada. Debiste despertarme en cuanto llegó el pájaro. Vuestra señora hermana pensó que sería mejor dejarte dormir. Me lo ha dicho el maestre Colemon. Debiste despertarme, insistió. Según el maestre, vuestra hermana pensaba hablar con vos después del combate, dijo Ser Rodrik. Así que piensa seguir adelante con esta payasada. Caitlin hizo una mueca. El enano la ha hecho bailar a su son y ella está tan sorda que no oye la música. Suceda lo que suceda esta mañana, debemos partir enseguida, Ser Rodrik. Mi lugar está en Invernalia, al lado de mis hijos. Si te sientes con fuerzas para viajar, pediré a Lysa que nos proporcione escolta hasta Puerto Gaviota. Desde allí seguiremos en barco. Otra vez en barco, Ser Rodrik se puso algo verde, pero consiguió no estremecerse, como ordene mi señora. El anciano caballero aguardó tras la puerta mientras Caitlin llamaba a las criadas que Lysa le había designado. Si hablaba con su hermana antes del duelo, quizá consiguiera que cambiara de opinión, pensó mientras la vestían. Los planes de Lysa cambiaban según sus estados de ánimo, y sus estados de ánimo cambiaban a cada hora. La niña tímida que había sido en aguas dulces se había convertido con los años en una mujer que era a ratos orgullosa, miedosa, cruel, soñadora, despiadada, tímida, testaruda, soberbia y sobre todo inconstante. Cuando el repugnante carcelero de Lysa había acudido a ellas para decirles que Tyrion Lannister quería confesar, Caitlin suplicó a su hermana que hablaran con el enano en privado, pero no. Ella tenía que hacer de aquello un espectáculo ante la mitad del valle, y así habían ido las cosas. Lannister es mi prisionero, dijo a Ser Rodrik mientras bajaban por las escaleras de la torre, en dirección a los fríos salones blancos del nido de águilas. Caitlin vestía una sencilla túnica de algodón con cinturón plateado. Habrá que recordárselo a mi hermana. Junto a la entrada de las habitaciones de Lysa se encontraron con su tío, que salía hecho una furia. ¿Vas a unirte al Festival de los Locos?, gritó Ser Brynden. Te diría que le dieras una buena bofetada a ver si se le metía algo de sentido común en la cabeza, pero no serviría de nada, solo te magullarías la mano. Ha llegado un pájaro de aguas dulces, empezó Caitlin, con una carta de Edmure. Ya lo sé, pequeña. El pez negro con que se abrochaba la capa era la única concesión que Brynden hacía en cuestión de ornamentos. He tenido que enterarme a través del maestre Colemon. Le pedí a tu hermana que me dejara partir con 1 millar de jinetes para ir inmediatamente a aguas dulces. ¿Y sabes qué me ha dicho?
El valle no puede prescindir ahora de 1000 espadas. No puede prescindir de una espada, tío. Eres el caballero de la puerta. Tu lugar está aquí. Del otro lado de la puerta le llegó el sonido de una carcajada infantil. Su tío echó un vistazo por encima del hombro sombrío. Le he dicho que más vale que se vaya buscando otro caballero de la puerta. Pescado negro o no, sigo siendo un tuli. Me marcharé a Aguas Dulces antes de que anochezca. ¿Solo? Caitlin no se molestó en fingir sorpresa. Sabes tan bien como yo que no sobrevivirías en el camino alto. Sir Roderick y yo vamos a volver a Invernalia. Ven con nosotros, tío. Yo te daré 1000 hombres. Aguas Dulces no tendrá que luchar a solas. Como tú digas, asintió Brinden con gesto brusco después de meditar un instante. Es el camino más largo para volver a casa, pero así al menos llegaré. Te espero abajo. Se alejó a zancadas con la capa ondeando a la espalda. Caitlin intercambió una mirada con Sir Roderick. Ambos se encaminaron hacia el lugar de donde procedían las nerviosas risitas infantiles. Las habitaciones de Liza daban a un pequeño jardín, un círculo de tierra y hierba con flores azules rodeado de altas torres blancas. Los diseñadores habían intentado que fuera un bosque de dioses, pero el nido de águilas reposaba sobre la piedra dura de la montaña, y por mucha tierra fértil que acarrearan desde el valle, no consiguieron que arraiga ningún arciano. De manera que los señores del nido de águilas plantaron hierba y distribuyeron unas cuantas estatuas entre los arbustos bajos. Allí se reunirían los dos campeones para poner sus vidas y la de Tyrion Lannister en las manos de los dioses. Lysa, con el pelo recién cepillado y envuelta en una túnica de terciopelo color crema, con un collar de zafiros y adularias que le rodeaba el cuello lechoso, daba audiencia en una terraza desde la que se divisaba el lugar del combate, rodeada por sus caballeros, pretendientes, grandes señores y señores de mediana importancia. Muchos de ellos seguían teniendo la esperanza de poder casarse con ella, llevarla a la cama y gobernar a su lado el valle de Arryn. Por lo que había visto Caitlin durante su estancia en el nido de águilas, era una esperanza vana. Se había erigido una plataforma de madera para elevar el trono de Robert, y allí estaba el señor del nido de águilas, entre risitas y palmoteos, mientras un titiritero jorobado, vestido con abigarras, ropas azules y blancas, hacía que dos marionetas de madera se lanzaran tajos y estocadas. Se habían dispuesto jarras de crema espesa y cestas de moras, y los invitados bebían vino dulce aromatizado con naranja en copas de plata labrada. El Festival de los Locos, como le había llamado Brinden, con toda razón. Al otro lado de la terraza, Lysa reía alegremente alguna broma de Lord Hunter y mordisqueaba una mora en la punta de la daga de Ser Lynn Corbeil. Eran los pretendientes favoritos de Lysa, al menos aquel día. A Caitlin le había costado decidir cuál de los dos hombres era menos adecuado. Ion Hunter era aún más viejo que Jon Arryn. La gota lo tenía casi imposibilitado y cargaba con la maldición de 3 hijos pendencieros y a cuál más codicioso. Ser Lynn era un loco de otro tipo, delgado, atractivo, heredero de una casa antigua pero venida a menos, engreído, temerario, de genio vivo, y según se decía, su desinterés por los encantos íntimos de las mujeres era notorio. Lysa vio a Caitlin y la recibió con un abrazo fraternal y un beso húmedo en cada mejilla. ¡Qué mañana tan bonita, ¿verdad? Los dioses nos sonríen. Toma una copa de vino, mi querida hermana. Lord Hunter ha tenido la amabilidad de hacer que lo subieran desde sus bodegas. No, gracias. Tenemos que hablar, Lysa. Luego, le prometió su hermana, al tiempo que empezaba a darse la vuelta. Ahora. Caitlin habló más alto de lo que pretendía. Los hombres se volvieron para mirarla. No puedes seguir adelante con esta locura, Lysa. El gnomo solo tiene valor vivo. Muerto no vale ni una carroña para los cuervos. Y si venciera su campeón, es poco probable, mi señora, la tranquilizó Lord Hunter, palmeándole la espalda con una mano llena de manchas hepáticas. Ser Bardis es un guerrero valeroso. Dará buena cuenta del mercenario. ¿Estás seguro, mi señor? Replicó Caitlin con frialdad. Yo no tanto. Ella había visto pelear a Bronn en el camino alto. No era ninguna casualidad que hubiera sobrevivido un viaje que se había cobrado las vidas de tantos otros. Se movía como una pantera, y su espada oxidada parecía formar parte de su brazo. Y los pretendientes de Lysa se estaban arremolinando en torno a ellos como abejas junto a una flor.
Las mujeres no entienden de estas cosas, dijo Sir Morton Wainwood. Mi querida señora, Sir Bardis es un caballero. El otro, en cambio, es bueno. Los hombres como él son cobardes en el fondo. Resultan muy útiles en una batalla, cuando están rodeados de miles de tipos como ellos, pero en cuanto se quedan solos, pierden toda la hombría. Supongamos que tenéis razón, dijo Caitlin con una cortesía que le dolía en la boca. ¿Qué ganaremos con la muerte del enano? ¿Creéis que a Jamie le importará un bledo que juzgáramos a su hermano antes de despeñarlo? Pues lo decapitaremos, sugirió Sir Lin Corvain. Cuando el Matarreyes reciba la cabeza del gnomo, lo tomará como una advertencia. Lord Robert quiere ver cómo vuela, dijo Lysa, impaciente, sacudiendo la melena suelta que le llegaba a la cintura como que si con eso zanjara el asunto. Y nadie tiene la culpa más que el gnomo. Él fue quien exigió un juicio por combate. Lady Lysa no podía negarse de manera honorable ni aunque lo hubiera deseado, entonó Lord Hunter parsimonioso. Caitlin hizo caso omiso de los aduladores y concentró todas las energías en su hermana. Te recuerdo que Tyrion Lannister es mi prisionero, y yo te recuerdo que el enano asesinó a mi señor esposo, chilló ella. Envenenó a la mano del rey, dejó huérfano a mi pequeñín y quiero que lo pague muy caro. Lysa se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia el otro lado de la terraza. Ser Lynn, Ser Morton y el resto de los pretendientes hicieron una fría reverencia a Caitlin y corrieron tras ella. ¿Creéis que fue así? Le preguntó en voz baja Ser Roderick cuando volvieron a estar a solas. ¿Piensas que mató a Lord John? El gnomo lo niega y parece sincero. Creo que los Lannister asesinaron a Lord Arryn, respondió Caitlin, pero no sé si fue Tyrion o Ser Jaime o la reina, o todos a la vez. Lysa había nombrado a Cersei en la carta que enviara a Invernalia, pero en aquellos momentos parecía convencida de que el asesino había sido Tyrion, quizá porque el enano estaba allí a su alcance, mientras que la reina se encontraba a salvo tras los muros de la Fortaleza Roja, a cientos de miles de leguas hacia el sur. Caitlin casi deseaba haber quemado la carta de su hermana antes de leerla. Veneno. Sir Roderick se tironeó de los bigotes. Sí, claro, podría ser cosa del enano o de Cersei. Se dice que el veneno es arma de mujer, y perdona que lo diga mi señora. En cambio, el Matarreyes, no me gusta ese hombre, pero no es el tipo de persona que haría algo así. Le gusta demasiado ver su espada dorada manchada de sangre. ¿Fue veneno, mi señora? Como si no habrían hecho que pareciera muerte natural. Caitlin frunció el ceño algo intranquila. Tras ellos, Lord Robert gritó divertido cuando una de las marionetas en forma de caballero cortó a la otra por la mitad, derramando sobre la terraza una lluvia de acerrín teñido de rojo. Miró a su sobrino y suspiró. A ese niño le hace falta mucha disciplina. Si no la apartan de su madre una buena temporada, nunca será capaz de gobernar. Su señor padre había estado de acuerdo con vos, dijo una voz junto con su codo. Caitlin se volvió. El maestre Colemon estaba a su lado con una copa de vino en la mano. Pensaba enviar al chico como pupilo a Roca Dragón, ¿sabes? Oh, estoy hablando demasiado. La nuez de la garganta le subía y le bajaba tras la papada. Estaba muy nervioso. Me temo que he abusado del excelente vino de Lord Hunter. Solo pensar en el derramamiento de sangre me pone los nervios de punta. Te equivocas, maestre, dijo Caitlin. Iba a enviarlo a Roca Casterly, no a Roca Dragón. Y todo eso se acordó tras la muerte de la mano, sin el consentimiento de mi hermana. El maestre sacudió la cabeza con energía. Tenía el cuello tan largo que casi parecía una marioneta él también. No, mi señora, tengo que llevarles la contraria, pero fue Lord John quien. Abajo empezó a sonar una campana. Los grandes señores y también los sirvientas interrumpieron lo que hacían y se acercaron a la balaustrada. Abajo, dos guardias enfundados en capas celestes acompañaban a Tyrion Lannister. El regordete Septon del nido de águilas lo escoltó hasta la estatua erigida en el centro del jardín. Una mujer llorosa, tallada en mármol blanco jaspeado, que con toda seguridad representaba a Lysa. El hombrecillo malvado, dijo Lord Robert con una risita tonta. Madre, ¿puedo hacerlo volar? Quiero verlo volar. Más tarde, mi pequeñín, le prometió Lysa. Primero el juicio, pronunció Cansino, Ser Lynn Corvey, y después la ejecución. Un momento más tarde, los dos campeones aparecieron por lados opuestos del jardín. El caballero contaba con la asistencia de dos escuderos jóvenes, el mercenario con la del maestro de armas del nido de águilas. Ser Bardis Egen
Vestía de acero de la cabeza a los pies. Llevaba una pesada armadura articulada sobre una cota de mallas y una sobrecota acolchada. Grandes rodelas circulares esmaltadas en colores crema y azul, con el sello de la luna y el halcón de la casa Arryn. Protegían la articulación vulnerable donde el brazo se unía al tórax. Una faldilla de metal articulado lo cubría desde la cintura hasta medio muslo y tenía la garganta protegida por un jorgal macizo. De las sienes del yelmo brotaban las alas del halcón, y el visor era un afilado pico de metal con una estrecha ranura para los ojos. Bronn llevaba una armadura tan ligera que al lado del caballero parecía casi desnudo. Vestía solamente una camisa de anillas de hierro sobre cuero tratado, un medio yelmo redondo de acero con un protector para la nariz y un casco de malla. Botas altas de cuero con espinideras de acero que le protegían las piernas hasta cierto punto, y en los dedos de los guantes llevaba cosidos discos de hierro negro. No obstante, Catelyn se dio cuenta de que el mercenario era un palmo más alto que su oponente, con más alcance, y a primera vista aparentaba 15 años menos. Se arrodillaron sobre la hierba, bajo la mujer llorona, uno frente al otro, con Lannister entre ambos. El Septon extrajo una esfera de vidrio facetado de la bolsa de tela que llevaba en la cintura. La levantó por encima de su cabeza y la luz se fragmentó sobre el rostro del gnomo. Aparecieron arcoíris danzantes. Con voz alta, solemne y melódica, el Septon rogó a los dioses que miraran abajo y sirvieran de testigos para encontrar la verdad en el alma de aquel hombre, para garantizarle la vida y la libertad si era inocente y la muerte si era culpable. Su voz retumbó contra las torres circundantes. Cuando el último eco desapareció, el Septon bajó el vidrio y se marchó presuroso. Tyrion se inclinó, susurró algo al oído de Bronn antes de que los guardias se lo llevaran. El mercenario se incorporó riendo y se sacudió una brizna de hierba de la rodilla. Robert Arryn, señor del nido de águilas y defensor del valle, se movía con impaciencia en su trono elevado. ¿Cuándo van a combatir?, preguntó plañidero. Uno de los asistentes ayudó a Ser Vardis a ponerse en pie. El otro le entregó un escudo triangular de algo más de 1 metro de alto, de grueso roble con clavos de hierro. Se lo ataron en el antebrazo izquierdo. Cuando el maestro de armas de Lysa le ofreció un escudo similar a Bronn, el mercenario escupó y lo rechazó con un gesto. Una vasta barba de 3 días le cubría la mandíbula y los pómulos, pero si no se había afeitado no era por falta de una cuchilla. El filo de su espada tenía el destello peligroso del acero que había sido afilado durante horas, cada día hasta resultar tan cortante que no se podía ni tocar. Ser Vardis extendió la mano enfundada en un guantelete y su asistente le entregó una espada larga de doble filo. En la hoja habían cincelado la delicada imagen de un cielo montañoso. El puño era la cabeza de un halcón y la guarda tenía forma de alas. Hice que forjaran una espada para Jon en desembarco del rey, dijo Lysa con orgullo a sus huéspedes, que observaban cómo Ser Vardis lanzaba un tajo de práctica. La llevaba siempre que se sentaba en el trono de hierro, en el palacio del rey Robert. ¿No es encantadora? Creo que es adecuado que nuestro campeón vengue a Jon con su espada. La magnífica hoja con adornos de plata era sin duda hermosísima, pero a Catelyn le pareció que Ser Vardis se habría sentido más cómodo con su espada. Pero no dijo nada, estaba harta de discusiones inútiles con su hermana. «Haced que combatan», exigió Lord Robert. Ser Vardis miró al señor del nido de águilas y levantó la espada, a guisa de saludo. «Por el nido de águilas y el valle». Tyrion Lannister había permanecido sentado en un balcón al otro lado del jardín, flanqueado por sus guardias. A él se volvió Bronn con un saludo apresurado. «Esperad vuestra orden», dijo Lady Lysa a su hijo, el señor. «Combatid», gritó el chico con los brazos temblorosos y las manos aferradas a la silla como garfios. Ser Vardis giró, levantando el pesado escudo. Bronn se dispuso a hacerle frente. Las espadas chocaron 1, 2 veces, probando las fuerzas. El mercenario retrocedió un paso. El caballero lo persiguió, con el escudo levantado ante sí. Lanzó un tajo, pero Bronn retrocedió, poniéndose fuera de su alcance, y la hoja plateada solamente cortó el aire. Bronn se movió hacia su derecha. Ser Vardis se desplazó para seguirlo con el escudo entre ambos.
El caballero avanzaba pisando con cuidado el suelo irregular. El mercenario retrocedía con una leve sonrisa en los labios. Ser Bardis atacó, lanzando estocadas, pero Bron retrocedió dando un pequeño salto sobre una piedra, cubierta de musgo. El mercenario giró a la izquierda apartándose del escudo, aproximándose al flanco desprotegido del caballero. Ser Bardis intentó en un ataque a las piernas, pero no llegó. Bron siguió danzando hacia su izquierda. Ser Bardis giró en el sitio. «Ese hombre es un cobarde», declaró Lord Hunter. «Detente y pelea, miserable». Varios voces se hicieron eco de aquel sentimiento. Caitlin miró a Ser Roderick. Su maestro de armas sacudió brevemente la cabeza. «Quiere que Ser Bardis lo persiga». El peso de la armadura y el escudo agotarían hasta el más fuerte de los hombres. Ella había visto a los hombres practicar con la espada casi todos los días de su vida. Había presenciado medio centenar de torneos, pero este era algo diferente y más letal. Un baile, donde la menor equivocación en un paso significaba la muerte. Y mientras observaba, el recuerdo de otro duelo en otra época acudió a la memoria de Catelyn Stark, tan vívidamente como si hubiera ocurrido el día anterior. Habían luchado en el patio inferior de Aguas Dulces cuando Brandon vio que Peter solo llevaba el yelmo, la placa pectoral y la malla. Se quitó casi toda la armadura. Peter le había pedido a ella una prenda para llevarla, pero Catelyn lo había rechazado. Su padre, el señor, le había prometido a Brandon Stark, y fue a él quien le dio su prenda, un pañuelo azul claro en el que había bordado la trucha saltarina de Aguas Dulces. Mientras se lo ponía en la mano, miró a Brandon suplicante. «Solo es un niño tonto, pero lo quiero como un hermano. Me causaría dolor verlo morir», le dijo. Su prometido la miró con los ojos fríos grises de los Stark y le prometió no matar al chico que la amaba. Aquel combate terminó casi nada de empezar. Brandon era un hombre hecho y derecho e hizo retroceder a Meñique a todo lo largo del patio hasta la escalera que llevaba al agua, descargando el acero contra él a cada paso, hasta que el chico quedó tambaleándose y sangrando por una docena de heridas. «Ríndete», le gritó en varias ocasiones, pero Peter se limitaba a hacer un gesto de negación y seguía combatiendo sombrío. Cuando el río les lamía ya los tobillos, Brandon puso final al duelo con un mandoble de revés que cortó el cuero recubierto de anillos de acero de Peter y le produjo una herida en la carne blanca bajo las costillas, tan profunda que Catelyn creyó que sería mortal. Mientras caía, el chico la miró y murmuró: «Cat». La sangre brillante le fluía entre los dedos recubiertos de malla. Catelyn pensaba que ya se había olvidado de aquello. Fue la última vez que vio su rostro, hasta el día en que la llevaron ante él en desembarco del rey. Habían transcurrido 2 semanas antes de que Meñique tuviera fuerzas suficientes para abandonar Aguas Dulces, pero su padre, el señor, le prohibió visitarlo en la torre donde yacía. Lysa ayudó a su maestra a cuidarlo. Era más callada y retraída en aquella época. Edmund también fue a visitarlo, pero Peter lo echó. Su hermano había actuado como escudero de Brandon en el duelo y Meñique no se lo perdonaría. Tan pronto como tuvo fuerzas suficientes para ser transportado, Lord Hoster Tully envió fuera a Peter Baelish en una litera cerrada para que concluyera su restablecimiento en los dedos, en la roca batida por el viento que lo había visto nacer. El sonido de acero contra acero llevó a Catelyn de regreso al presente. Ser Bardis atacaba con fiereza a Bron, lanzándose sobre él con el escudo y la espada. El mercenario retrocedía, vigilando cada estocada, pisando con agilidad las rocas y las raíces, con los ojos siempre clavados en su adversario. Catelyn vio que era más rápido. La espada plateada del caballero nunca estuvo próxima a tocarlo, pero su hoja, de un gris desagradable, había dibujado una muesca en la placa del hombro de Ser Bardis. Aquel choque momentáneo terminó tan rápido como había empezado, cuando Bron dio un paso lateral y se deslizó tras la estatua de la mujer llorosa. Ser Bardis lanzó una estocada al lugar donde había estado el mercenario, sacando una esquirla del muslo de mármol blanco de Lysa. «No están combatiendo bien, madre», se quejó el señor del nido de águilas. «Quiero que peleen». «Lo hará mi pequeñín», le consoló la madre. «El mercenario no se puede pasar todo el día huyendo». Algunos de los nobles que se encontraban en la terraza de Lysa hacían bromas injuriosas mientras volvían a llenar sus copas de vino, pero desde el otro lado del jardín
Los ojos estrábicos de Tyrion Lannister vigilaban los pasos del caballero como si nada más importara en el mundo. Bronn salió de detrás de la estatua con rapidez y decisión, moviéndose aún a la izquierda, y lanzó un mandoble con ambas manos al costado del caballero, no protegido por la armadura. Ser Vardis lo paró con torpeza y la espada del mercenario, con un destello, subió buscando la cabeza. Sonó el metal y un ala de halcón cayó, como triturada. Ser Vardis dio medio paso atrás para afirmar el cuerpo y levantó el escudo. Cuando la estocada de Bronn chocó contra la madera, saltaron astillas de roble. El mercenario dio un paso más a la izquierda, separándose del escudo, y golpeó a Ser Vardis en el estómago. La espada dejó un corte amplio en la placa del caballero. Ser Vardis se apoyó sobre el pie que mantenía detrás, mientras su espada plateada descendía en un arco brutal. Bronn logró apartarla y de un salto se alejó. El caballero cayó sobre la mujer llorosa, haciendo que se balanceara sobre su pedestal. Perplejo, retrocedió, moviendo la cabeza hacia uno y a otro lado, mientras buscaba a su oponente. La ranura del visor de su yelmo reducía su campo de visión. «¡Detrás de vos!», le gritó Lord Hunter demasiado tarde. Bronn dejó caer su espada con ambas manos, golpeando el codo del brazo con el que Ser Vardis manejaba la espada. El fino metal articulado que protegía la articulación crujió. El caballero soltó un gruñido y levantó el arma. En aquella ocasión, Bronn no retrocedió. Las espadas chocaron y el canto del acero llenó el jardín y resonó contra las torres blancas del nido de águilas. «Ser Vardis está herido», dijo Ser Rodrik con voz preocupada. Catelyn no necesitaba que se lo dijeran. Tenía ojos. Podía ver el fino hilo de sangre que corría por el antebrazo del caballero, la humedad en la articulación del codo. Cada quite era más lento y bajo que el anterior. Ser Vardis se volvió de costado a su adversario, intentando defenderse con el escudo, pero Bronn se movía en torno a él, raudo como un gato. El mercenario parecía ganar fuerzas con cada movimiento. Sus mandobles ahora dejaban marcas. Profundos cortes brillantes marcaban la armadura del caballero. Sobre el muslo derecho, en el visor roto, atravesando su placa pectoral, el más largo en la parte delantera del jorgal. La rondera con la luna y el halcón sobre el brazo derecho de Ser Vardis estaba limpiamente cortada en dos y colgaba de la correa. Se podía escuchar su respiración trabajosa que brotaba por los respiraderos del visor. Pese a la ceguera de la arrogancia, los caballeros y nobles del valle veían ya con claridad qué ocurría debajo de ellos, pero su hermana no. «¡Basta ya, Ser Vardis!», gritó Lady Lysa. «Termina con él ya. Mi niño se está aburriendo». Hay que decir, en honor a la verdad, que Ser Vardis Egen fue fiel a la orden de su dama hasta el fin. En ese instante retrocedía, casi en cuclillas, tras del escudo lleno de cortes, y un segundo después se lanzó a la carga. Embistió como un toro y estuvo a punto de hacer caer a Bronn. Ser Vardis chocó con él y golpeó el rostro del mercenario con el borde del escudo. Bronn casi cayó. Dio un paso atrás, trastabilló sobre una piedra y se apoyó en la mujer llorosa para mantener el equilibrio. Ser Vardis tiró su escudo a un lado y lo persiguió usando ambas manos para levantar la espada. Tenía el brazo derecho desde el codo hasta los dedos, cubiertos de sangre, pero el último mandoble desesperado hubiera abierto a Bronn en canal, desde el cuello hasta el ombligo, si el mercenario se hubiera quedado allí para recibirlo. Pero Bronn dio un paso atrás. La maravillosa espada plateada de Jon Arryn chocó con el codo de mármol de la mujer llorosa y se partió limpiamente, perdiendo un tercio de su longitud. Bronn clavó un hombro en la espalda de la estatua. La imagen de Alysa Arryn, lavada por los elementos, se balanceó y cayó con un gran estruendo, y Ser Vardis Egen quedó debajo de ella. En una fracción de segundo, Bronn estuvo encima de él, pateando lo que quedaba de su rondela partida para echarla a un lado, a fin de dejar al descubierto la zona vulnerable entre el hombro y la placa pectoral. Ser Vardis yacía de costado, atrapado bajo el torso roto de la mujer llorosa. Catelyn oyó el gemido del caballero cuando el mercenario levantó la espada con ambas manos y la clavó con todo su peso bajo el brazo, atravesando las costillas de Ser Vardis Egen, que se estremeció y quedó quieto. El silencio se apoderó de todo el nido de águilas. Bronn se arrancó el medio yelmo y lo dejó caer sobre la hierba.
Tenía el labio partido y sangrante, resultado del golpe con el escudo, y su cabello, negro como el carbón, estaba empapado de sudor. Escupió un diente roto. ¿Ha terminado, madre?, preguntó el señor de Nido de Águilas. Caitlin deseaba decirle que no, que aquello acababa de empezar. Sí, dijo Lysa, sombría, con voz tan fría y muerta como el capitán de su guardia. ¿Ahora puedo hacer volar al hombrecillo? A este hombrecillo no, dijo Tyrion Lannister poniéndose en pie al otro lado del jardín. Este hombrecillo se va en la cesta de los nabos, muchas gracias. Das, por supuesto, comenzó a decir Lysa. Doy por supuesto que la casa Arryn no olvida sus propias palabras, repuso el gnomo, tan alto como el honor. Prometiste que podría hacerlo volar, gritó a su madre entre estremecimientos el señor del Nido de Águilas. Los dioses han tenido a bien proclamarlo inocente, niño. El rostro de Lady Lysa estaba púrpura de furia. No tenemos otra elección que la de dejarlo libre. Levantó la voz. Guardias, saca de mi vista al señor de Lannister y a su criatura. Llévalos a la puerta de la sangre y déjalos libres. Ocúpate de que tengan caballos y alimentos suficientes para llegar al tridente, y cerciórate de que les sean devueltos todos sus bienes y armas. Las necesitarán en el camino alto. El camino alto, repitió Tyrion Lannister. Lysa se permitió una desmayada sonrisa de satisfacción. Caitlin se dio cuenta de que se trataba de otro tipo de sentencia de muerte. Tyrion Lannister debía saberlo también. De todos modos, el enano le dedicó a Lady Arryn una reverencia burlona. Como ordene mi señora, creo que conocemos el camino.